Necesitamos más de ti, Señor, cada día. Anhelamos, tenemos hambre y sed de tu palabra, de tu presencia. Danos de beber de ese manantial, Señor. Permítenos, Señor, fortalecernos en tu palabra, en el propósito que tú has establecido, en tu palabra que transforma nuestras vidas. Aliméntanos, Señor, porque hemos venido a este lugar a adorarte, a exaltar tu nombre. Y aquí estamos, Señor, listos, preparados para lo que tú tienes para nosotros. No queremos perdernos absolutamente nada. Así que te pido, Señor, que quites toda preocupación, todo cansancio físico, toda presión de las vidas. Porque no solo queremos tener nuestro corazón dispuesto, sino el entendimiento, Señor, para la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Bendice, amado Señor, todo lo que hoy en este lugar vamos a vivir, vamos a recibir, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y quienes estarán en algún momento viendo este mensaje. Tú hoy estás viendo este mensaje porque el Señor quiere hablar a tu vida. Allí donde estás también disponte a recibir la palabra que el Señor tiene para ti. No interesa el día, no interesa la hora que tú estás viendo este mensaje. Si hoy el Señor te guió para estar allí en esta red social o alguien te lo envió, es porque el Señor no se ha olvidado de ti. Es porque el Señor escucha tu oración en el nombre de Jesús. Confía en eso. El Señor conoce tu situación. No importa lo que estás pasando, el Señor te quiere recordar hoy que Él está contigo y que te ha dado promesas y que te ha dado palabra y que esa palabra tú puedes estar seguro se cumplirá en el poderoso nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este lugar y te doy gracias, Señor, por estos medios donde podemos en cualquier momento conectarnos y recibir esa palabra fresca, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra no está solamente para un día, para una temporada, sino para todos los días de nuestra vida, para que tú nos guíes, Señor, y para que, hablando a nuestro corazón, se manifieste tu poder de una manera sobrenatural. Gracias te doy, Señor, por lo que ya estás haciendo. Gracias te doy por lo que harás. Y porque hoy, Señor, de este lugar y de esta transmisión, donde tú la estés viendo y cuando la estés viendo, no vas a terminar siendo el mismo. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Damos gloria a Dios. En esta hora yo les doy la bienvenida. Les invito a que tomen asiento y que vayan conmigo a la palabra de Dios, al libro de los Proverbios, al capítulo 23. El título del mensaje en el día de hoy es Como pienso. Hermano, nuestro pensamiento, todo está conectado. El corazón, los sentimientos, las emociones, lo almático, está allí conectado con los pensamientos y los pensamientos están alimentados por lo que nosotros oímos, por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros vivimos. Y todo esto junto es lo que nos lleva a actuar de una manera, es el impulso, es lo que nos motiva. Cada día algo nos motiva. Yo me despierto en la mañana y hay algo que me motiva. Pueden ser mis hijos, me motivan a avanzar, a caminar en el propósito de Dios, a conocer más de Dios, me motivan a trabajar, ver a mis hijos, me motiva a mí en ese gozo y en esa alegría que tengo al ser padre, al ser madre, nos motiva a tomar decisiones correctas, buenas, que sean de bendición y de beneficio para ellos. Nos motiva el ministerio, a los que estamos en el ministerio nos motiva cada día el ministerio, el Señor. Hay actividades, hay cosas que hacer, cada momento, cada situación, y vuelvo y repito, todo tiene que ver con lo que nosotros oímos, con lo que vemos, con lo que permitimos que entre en nuestro corazón, con lo que permitimos que se siembre en nuestro corazón. Ahí es donde empezamos nosotros a movernos de tal manera. De pronto hay personas que lo único que escuchan, que lo único que ven son temas difíciles, terribles, podría decirlo, y su mente está lleno de eso y sus emociones. Entonces tienen temor, entonces tienen desánimo, entonces hay desesperanza. ¿Recuerda usted el Valle de los Huesos Secos, que el Señor dice, este es un pueblo, un ejército que está de esa manera o se veía de esa manera?
porque perdió la esperanza y era como un cementerio ahí de huesos. Y así son las personas que han perdido la esperanza. Entonces el enemigo quiere arrebatar la esperanza. Nuestra esperanza es Jesús, nuestra esperanza es el propósito de Dios. Entonces cuando yo me despierto y siento, me acosté ayer y vengo de unos días o unas semanas, que todo es terrible, que todo lo veo terrible, que me la paso quejándome todo el día, entonces yo me levanto, me siento al borde de la cama, sean las 4, las 5 de la mañana, las 9, las 10, a la hora que me levante, y miro como que no hay nada que me motive. Yo no quiero salir de aquí, yo no quiero hacer absolutamente nada, porque no hay nada que me impulse, porque no hay nada que me motive. Si voy a hacer cosas es porque me toca hacerlas, pero no porque yo tenga gozo, no porque yo tenga esperanza, no porque yo tenga una motivación. Y hermano, lo triste de esta historia es que la gran mayoría de las personas viven de esta manera. Y usted lo puede ver en los rostros de las personas. Si nosotros miramos en la ciudad, la gente tiene miedo, la gente está cansada, la gente está agotada, la gente no tiene esperanza. Son tiempos donde la gente se queja, donde hay dolor en los corazones. Y nosotros podemos verlo en el rostro de las personas. Y podríamos decir, mire, a estas personas le falta Cristo. Y entonces miramos a los que estamos dentro de la iglesia, a los cristianos, ya estamos igual. ¿Cómo vamos a llevar a Cristo el gozo? Tenga gozo, hermano, tenga confianza, tenga fe. Si a nosotros mismos el enemigo también parece que nos hubiera robado la esperanza. Entonces hay caras largas, entonces hay quejas, entonces hay conflictos. Entonces, lo repito, lo he repetido mucho a lo largo de este año, hermano, y está ahí el temita de el desánimo. Es que estoy desanimado, es que no puedo, es que no quiero. Hermano, exactamente igual. ¿Y qué sucedió con la palabra del Señor? ¿Y qué sucede con los propósitos, con los planes que Dios tiene para mi vida? Cada uno de nosotros debe levantarse cada día y entender que esa motivación es una visión y la esperanza es una visión clara de lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Entonces, por eso es el título de este mensaje, Como pienso. En Proverbios, capítulo 23, el versículo 7, dice de la siguiente manera: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque así como está su corazón, así es como actúa la persona. Entonces nosotros vemos el rostro y las actitudes de una persona, su manera de actuar, y nosotros no necesitamos una revelación sobrenatural para entender que eso que habla, eso que expresa con su rostro, con sus palabras, con sus actitudes, es lo que hay en su corazón. No hay otra cosa. Eso es lo que hay en su corazón. Por eso también otro tema que repito bastante es que la madurez en la vida espiritual no se mide por nuestras acciones, sino por nuestras reacciones. ¿Cuándo conoce a usted una persona realmente como es? Cuando hay problemas. ¿Cuándo conoce una persona realmente en lo que hay en su corazón? Cuando las cosas no le salieron como esperaba, cuando se cierra una puerta, cuando hay contingencia, porque cuando todas las cosas están bien, nosotros podemos imitar, nosotros podemos aparentar que estamos tranquilos, que estamos alegres. Eso lo podemos aparentar y estamos de gozosos, estamos en una fiesta, estamos avanzando en el propósito de Dios, pero hay cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, cuando se cierra una puerta, cuando las cosas estaban a punto de ocurrir tal cual el Señor nos había dicho, pero el Señor se le ocurre decir, no, ¿sabes qué? Espera un momentico más, voy a cerrar esta puerta o voy a endurecer este corazón. Y entonces ahí sale lo que realmente hay en nuestro corazón, sale la ira, la tristeza, el desánimo, y por eso usted escucha a muchas personas diciendo, es que para mí no hay nada, mi vida es terrible, yo nací solamente para sufrir, etcétera y etcétera, hermano, porque eso es lo que hay en su corazón. Y lo que hay en nuestro corazón, hermano, quizás otras personas no lo ven, pero el Señor sí. Él lo conoce y hay oraciones. Yo no tengo que protestar directamente y decirle al Señor, oye Dios, tú eres malo, tú me abandonaste, mira las cosas que yo estoy viviendo, ¿dónde estás? No, de pronto yo digo, eso es muy duro decírselo al Señor, pero sí termino quejándome de otra manera y diciendo, claro, como Dios tiene sus favoritos, estoy diciendo, a mí tú no me estás escuchando porque tú elegiste a otro. Y estoy cambiando, estoy mejor dicho, tergiversando la imagen de Dios, torciendo lo que es Dios. ¿Para qué? Para darme a mí mismo o ánimo, tratar de darlo o justificar la tristeza o la rebeldía que hay en mi corazón. Y mira lo que le sucedió al pueblo que salió de Egipto. Vamos al libro de Números.
al pueblo que es el capítulo número 14, en el libro de Números. En el capítulo 14, el versículo 27, dice la palabra de Dios. Se quejaban, se quejaban, se quejaban y se quejaban. Y dice el versículo 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, a la verdad no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Tremendo esto, tremendo que el Señor diga, ¿hasta cuándo tengo que oír yo a esta gente? Quéjese y quéjese y quéjese todo el tiempo. No ven la gloria de Dios. Con mano poderosa los saqué de Egipto. Sale agua de la roca, su ropa crece con ellos, los alimento. Todas las cosas que necesitan se las estoy dando. Van de un punto donde estaban esclavos, van a la tierra prometida, a una heredad donde ellos van a ser tremendamente bendecidos. Y en todo eso no hacen sino quejarse. Hermano, tremendo. Y han pasado miles y miles de años, y si nosotros miramos, hoy sucede lo mismo. Y estos son el pueblo de Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios hoy. Hay promesas, los rescaté del pecado, envié a mi hijo a pagar la deuda que ellos tenían. Mi hijo tomó su lugar en la cruz del Calvario por ellos, murió por sus pecados, los lleva y los rescata de la oscuridad, los trae a formar parte de una familia, los adopto como mis hijos. Oiga, ¿y se la pasa quejándose esta gente? Dice también la palabra de Dios, ¿qué te he hecho yo? Dice el Señor, ¿qué te he hecho yo? O sea, ¿qué nos ha hecho el Señor de malo? Absolutamente nada, todo lo contrario. ¿Cómo me voy a quejar yo teniendo un regalo maravilloso que no me merecía? Era un miserable pecador que merecía todas las consecuencias, merecía la muerte, merecía el infierno por lo que estaba haciendo. Pero el Señor da un paso y dice, voy a enviar a mi hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo a morir por nosotros, por mí. Y el Señor fue y tomó mi lugar. Y fue a la cruz del Calvario. Y esa tortura y todo lo que llevó sobre su cuerpo fue por mis pecados, hermano. Y murió allí, y venció, y resucitó. Y cuando resucitó me dice, Diego, tú te levantas conmigo. Y yo aquí en la iglesia, ay, pero es que no me ha dado lo que yo quiero. Tremendo verlo de esa manera, ¿cierto? Tremendo. Y nos quejamos. Y mire lo que el Señor le dijo a este pueblo. Ya estoy cansado, básicamente le está diciendo. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así yo haré con ellos. ¿Y qué era lo que hablaban? ¿Por qué no nos morimos en Egipto? ¿Por qué no nos morimos en Egipto? ¿Y por qué no nos dejaron morir en la esclavitud? ¿Y por qué no nos devolvemos? ¿Y por qué no nos morimos? ¿Y por qué no nos morimos? Y el Señor dijo, basta ya. ¿Te quieren morir? Muéranse. Listo. Muéranse. Muéranse en el desierto. Ninguno va a entrar a la tierra prometida. ¿Eso es lo que quieren? Eso es lo que les doy. Tremendo, ¿verdad? Usted ha escuchado la frase, y que es muy común entre el pueblo cristiano en este tiempo, la palabra tiene poder. Pero a veces yo me pregunto, y se lo he preguntado a algunas personas, ¿qué palabra es la que tiene poder? ¿Las palabras tienen un poder? Sí. La palabra que es todopoderosa es la palabra de Dios. ¿Mis palabras tienen un poder? Sí, claro que lo tienen. ¿Sabe cuál? El de destruir lo que Dios quiere hacer. De eso tienen un poder. Porque cuando yo maltrato a mis hijos, por ejemplo, tengo el poder de herirlos profundamente para que ellos, una de dos, si no se convierten al evangelio, tengan que buscar un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, o si buscan al Señor, que sane todas las heridas de su corazón, porque ese hijo herido va a herir mucha gente. Entonces sí, yo con mis palabras puedo hacerlo. Palabras de desaprobación, insultos, señalamientos, y lo hago con las palabras. Yo puedo estar en un lugar, en este lugar estamos personas cristianas, pero yo puedo llegar con cara de todo está mal y decirles toda la vida está mal, todo está terrible, ese año fue terrible, este año. Entonces tuve el poder de ¿qué? De cambiar el ambiente en ese momento. No tengo el poder de crear, tuve el poder de cambiar el ambiente, y ese ambiente que fue cambiado, que fue transformado, en ese momento se convierte en algo denso, oscuro. Y resulta que todo el mundo estaba en otra cosa, pero ahí está ese poder.
ese poder que yo tengo para destruir lo que Dios quiere hacer. Vuelvo y se repito, porque no es lo que yo voy a declarar una palabra y eso será. No. Cuando yo declaro una palabra que es una declaración de fe, eso tiene que venir, esa palabra que está en mi boca, tiene que venir del corazón. Yo no puedo engañar al Señor, eso lo dice la palabra de Dios en Gálatas. Nadie, no se engañen a ustedes mismos, nadie puede engañar al Señor. Todo lo que el hombre hace, pues eso también es lo que va a recoger. Entonces imaginemos, en el ejemplo que le puse ahorita, yo llego y soy una persona negativa en todo momento, problemático, a todo le veo lo malo, y yo llego y entro y digo, todo está mal. Terrible está la vida. La ciudad terrible, nuestro país terrible, el clima tremendo, la economía ni se diga. Yo no sé para qué nos reunimos aquí, qué hacemos metidos en este lugar cuando deberíamos estar haciendo otras cosas y esto y lo otro. Bueno, ya vine y traje toda mi negatividad, todo lo que hay en mi corazón. Pero alguien dice, no hermano, ¿por qué no oramos más bien? Y yo digo, bueno, listo, yo voy a orar. Acabo de expresar todo lo que hay en mi corazón, porque así como es mi pensamiento y como está mi corazón, es que soy yo, como me comporto, como hablo. Pero entonces digo, bueno, ya, me quito ese uniforme o esa camiseta de negativismo y ahora me voy a poner otra. ¿Cuál? La del cristiano. Y la del cristiano digo, Señor, gracias por tu bondad. ¿Cuál bondad si acabé de decir que todo es horrible? Señor, y yo sé que hoy va a ser un gran día de tu mano. ¿Cuál si acabo de decir que, mejor dicho, lo mejor sería que todos nos muriéramos? ¿De qué estoy hablando? ¿A quién quiero engañar? Y eso es lo que vivimos muchas veces dentro del pueblo cristiano. Personas que pretenden engañar a otros y tratan de engañar a Dios, pero se engañan a sí mismos, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Y se engañan a sí mismos, ¿por qué? Porque no puede de la misma fuente salir dos aguas, así de sencillo. Miren un ejemplo claro de esto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 5 en adelante dice la palabra de Dios que Jesús sana al siervo de un centurión. Y dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermano, cuando yo soy una persona de fe, eso no está por fuera, no es un uniforme, no es la cara de fe, nada. Es algo que está desde mi interior. He creído en Jesucristo, creo en su palabra, creo en sus propósitos, creo en sus planes. Y entonces, que les hablaba hace un momento de la motivación, todos los días me levanto y hay algo que arde dentro de mí, que es la palabra de Dios, que son los planes de Dios. De pronto abro las cortinas de mi casa y veo que la situación está gris, que la situación está difícil, y entonces digo, no interesa, porque el Señor me dio una palabra, porque el Señor está conmigo. Entonces, cuando yo hablo, estoy haciendo declaraciones de fe. Esto no es ocultismo, no es el poder de la atracción, no es hechicería, no es un poder mágico que tenga el hombre. No, que eso es lo que viven muchas personas. Hecho está. ¿Y hecho está qué? ¿Qué está hecho? Es una frase que repiten muchas personas. Hecho está. Nidia, decláralo y hecho está. Pero Nidia lo declara y se queda cruzada de brazos quejándose. Lo que hay en su corazón no es fe. Lo que hay en su corazón es miedo, lo que hay en su corazón es inseguridad, lo que hay en su corazón es preocupación, lo que hay en su corazón es otra cosa. Y lo declaró y dice, hecho está. Pues Nidia se va a frustrar, porque hecho no está nada. Porque su declaración no viene de la fe, de lo que hay dentro de ella, porque no hay fe. Lo que viene dentro es lo que tiene ese poder, porque va acompañada esa declaración ¿de qué? De una palabra que el Señor nos dio.
Entonces, cuando yo hago una declaración de fe, prácticamente yo estoy diciendo, anoche hablaba allí en el centro, terminando esta serie de las iglesias, hablaba de la última presentación del Señor allí en la última iglesia, y Él dice, soy el amén, soy el cumplimiento de todas las promesas, soy el que establece esa promesa. Entonces, cuando yo sé que Dios ha hablado, ha dado una palabra, y yo la creo, entonces cuando yo hago mi declaración, no es que a mí se me ocurrió, es que arde en mi corazón, es que aquí arde una palabra de dentro mío, hay un fuego dentro mío, y ese fuego me lleva a orar por mi hogar. Entonces, si yo voy a orar por mi hogar, que este es un ejemplo claro para los que son casados, se da mucho que la gente quiera desahogarse. Hermano, desahogarse no está mal, lo que hay que ver es con quién se desahoga usted, ¿verdad? Entonces yo puedo tener un problema en mi hogar y llego hoy al servicio, tuve un problema con mi esposa y entonces vengo como desanimado. Los problemas de hogar siempre van a afectar mucho todo, lo emocional, todo. Y yo quiero desahogarme, quiero hablar con algo, con alguien, y entonces contarle lo que estoy sintiendo, rabia, preocupación, fue muy feo el problema, lo que sea. Entonces yo llego a la comunidad, porque allí voy a encontrar ayuda, pero voy a hablar con alguien que pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Pastor, el líder, pero resulta que no lo encuentro o decido no hablar con él. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, cuántas personas hay y cojo a la hermana Cristina. Entonces le digo, no, imagínese que es que Liliana, mejor dicho, no, estoy aburrido, usted la conociera, etcétera. Y entonces me voy a donde Ingrid, no, imagínese que la Liliana esta mañana me salió con esto y anoche y lo otro. Entonces me voy con la hermana Patricia y así sucesivamente. A todos les hablé mal de mi esposa. Porque en medio de la rabia, del desánimo, de lo que pasó, yo estoy diciendo, yo soy inocente. La culpable es ella. Dejo de último al Señor. Lo dejo de último. Ya cuando le conté a todos, tomé tinto, saludé, le conté a todos. Cogí a todo el mundo por el camino y a todo el mundo le hablé. Y no le hablé bien, le hablé mal. Y entonces les hablé mal. Y ya lo último, cuando empieza el culto, voy a oro y digo, Señor, es que mi hogar esto y mi hogar lo otro. Yo no sé qué hacer, yo estoy como aburrido, es que ya es inaguantable la situación, bla, bla, bla. Me desahogué ahí, después de desahogarme con todos. Y me olvidé que hay una palabra sobre mi hogar, que el Señor estableció un propósito. Y que si hubiera empezado por el Señor, de rodillas, en intimidad, echando mi carga sobre Él, diciéndole, tengo rabia, no me gustó lo que pasó, no culpando a mi esposa, sino entendiendo que la lucha no es contra sangre y carne, el Señor me hubiera fortalecido, y esa palabra que hay aquí, arde. Y entonces yo hago declaración de fe. Ahí es donde se hace una declaración de fe. Entonces llego a la iglesia, claro, estoy afectado. ¿Por qué? Porque hubo un problema con mi esposa y eso afecta. Pero entonces llego y le pregunto a la hermana Cristina, ¿cómo va la casa? Bien, mi hermana. Bien, porque estoy hablando lo que el Señor habló. Así tenga un problema y así ahorita no haya hablado con mi esposa y entonces digo, bien, los niños bien, mi matrimonio bien, porque el Señor ha dado una palabra. Yo estoy hablando en fe. Miren lo que sucedió con los del desierto. El Señor dijo, como se haga lo que tú hablas, así será. Se murieron. No entraron a la tierra prometida. Pero mire lo que el Señor le dijo al centurión. Así como está en tu corazón y tú crees, así será hecho. Imagínense el poder de esto, hermano. Es que el poder no está en que yo repita versículos. La palabra que el Señor le dio a Nidia, para Nidia, la que me dio a mí es para mí. Lo que yo les decía en el último servicio que estuve aquí el miércoles. La respuesta es personalizada. Entonces, yo me paro al lado de Nidia y ella está declarando una palabra en fe de lo que Dios le dio a ella y digo, ay, tan bonito lo que ella está diciendo. Ella está orando tan bonito. Ay, esta mujer, algo le pasó, porque ya no está en una vana repetición. Ella está ardiendo en la palabra de Dios y ella está declarando en fe. Y yo digo, wow, tan bonito. ¿Qué está diciendo? Para yo decir lo mismo. Y yo termino diciendo lo mismo, pero no es la palabra que Dios me dio a mí. Hermano, se trata de intimidad, de relación con el Señor. Y cuando existe esa intimidad y esa relación con el Señor, entonces entiendo que es mi fe la que produce esas palabras. Hermano, ¿a quién queremos engañar cuando hablamos cosas que ni nosotros mismos nos creemos? Bueno, está bien.
Yo he escuchado a muchas parejas, yo estoy en este matrimonio por el Señor. ¿Por qué está por el Señor? Cuéntemelo, explíquemelo, porque yo no entiendo eso. Eso es como lo que dicen, yo no me separo por mis hijos. Hermano, eso es un hogar. Eso no es un hogar, el hogar es otra cosa. Es que no me he ido por los hijos y a veces le hace más daño estar presente, dividido. No, o usted se queda o no se queda porque entiende el plan y el propósito de Dios, así de sencillo. Y no tiene que ver con nadie más, tiene que ver con usted. Y esto es en todas las áreas de la vida, en todas. Cuando yo quise muchas veces dejar el alcohol en mis fuerzas, yo decía, lo hago por mis hijos, lo hago por mi hogar, lo hago por mi esposa, y no se hizo nunca. Y un día entendí de rodillas con el Señor que no es por nadie, es por usted. Y entendí que yo no nací para ser un esclavo y le entregué eso al Señor por mí. Y las cosas empezaron a cambiar. Entonces yo no me quedo con alguien ni por los hijos, ni porque estoy ahí porque Dios. ¿Y usted quiere ir? Sí. Entonces, usted se quiere ir. Según usted, Dios le dice que se quede. Pero si en su corazón está quererse ir, ¿cómo van a ser sus acciones y sus palabras? Pues del que ya se quiere ir. Así de sencillo, no le da ningún valor a eso. Hermano, eso es carreta, lo que la gente piensa. Y mire el enemigo hasta dónde les vende esas mentiras. O yo estoy porque decido y porque hay una palabra y yo creo en la palabra. O definitivamente, si en mi corazón ya no estoy, o busco que el Señor avive esa palabra, o definitivamente me hago a un lado. ¿Cómo pienso? ¿Cómo me muevo? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? La intención de mi corazón. Porque esto no es de palabras, es de fe. La vida cristiana es de fe. Es de fe, no es de otra cosa. No es de echar carreta. No es de decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Ayer salía de la oficina, ya iba para el norte y me trastabillé ahí en la salidita de la oficina y me dolió bastante el pie, que llegué a inquietarme en algún momento si algo había pasado. Casi me caigo y me fui a la camioneta y me apoyé en la camioneta. Iban saliendo 2 personas conmigo. Y me dijeron, ay, se le torció el pie, le dolió. Yo la miré con esa cara que estaba haciendo y trataba de moverla. Les dije, ¿usted qué cree? Yo no soy de las personas que va a decir, no, no me dolió, no me pasó nada y se me está escurriendo la lágrima. No, yo no soy de eso. ¿Cómo que si me dolió? Me está doliendo hasta el pelo. Hermano, tratamos de decir, yo estoy bien. A ver, vamos a darle gloria a Dios por los hogares, tal. Sí, yo estoy bien. ¿Y qué hay en su corazón? Porque lo que hay en su corazón es lo que realmente importa. ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo actúa? Está en lo que hay en su corazón. ¿Hay fe? ¿Hay palabra? ¿Tiene esperanza o no tiene esperanza? Pero hermano, es muy complicado. Y se lo digo, aquí es donde esto empieza para valientes. Aquí es donde esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Esto es para gente que quiere rendir su corazón genuinamente al Señor. Entonces, imagínense que yo vengo, voy a volver a poner el ejemplo conmigo, le hablo a todos de lo mal que estoy ahorita, de la pelea de ayer, de la discusión de esta mañana o de antier o del fin de semana. Imagínense que yo ya vine y hablé con todo el mundo. Y ya toda la iglesia sabe que, mejor dicho, y aún los que no conozcan a mi esposa ya dicen, uy, esa señora debe ser terrible. Pobrecito el hermano Diego, esa señora debe ser, mejor dicho, el coco, el diablo, pues. Y resulta que el domingo viene la señora a la iglesia. Imaginen la mirada de todo el mundo. Oye, esa señora, la tan terrible que habla este hombre, y yo todo, ay, yo soy una víctima. Tal. Según muchos, eso sería fe. Y resulta que no. Porque yo ya dañé su imagen, integridad, pero sobre todas las cosas, ya pisoteé la palabra que Dios dio. Ya la pisoteé. ¿Quién la pisoteó? Yo. Saqué lo que había. ¿Por qué? Porque así soy yo, porque así me hizo Dios, porque así me quiere. No, hermano, esa es la carne actuando. Ese es usted. ¿Y cómo solucionaba las cosas antes de ser cristiano? Pues lo mismo. Lo que pasa es que peleaba más. ¿Y cómo solucionaba las cosas antes? Exactamente igual. ¿Y cómo piensa solucionarlas si en una semana tiene otra vez un problema? ¡Ay, ay, ay!
igual. Aquí, vuelvo y le repito, hermano, es donde empieza el tema de nosotros entender si lo que hay dentro mío es tan importante, si lo que hay en mi corazón y hay en mi mente me motiva, me impulsa, hay una intención, si lo que hay ahí dentro es tan importante, entonces ¿cómo lo alimento? ¿De qué debo alimentarlo? Pues de palabra. Debo pasar tiempo con el Señor, debo aprender. Hombre, un hombre de Dios se comporta de esa manera. Una mujer de Dios se comporta de esa manera. A todo lado donde sale va pisoteando las promesas de Dios. Y todo está mal, y mi casa, y mi hijo, y mi familia. Así se comporta un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces veo a través de la palabra que no. Y me encuentro con una situación. Y la situación con la que me encuentro es, hombre, mi carne tiene muy dominado mis pensamientos, hay algo dentro de mí muy tremendo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debo renovar la mente. Debe haber un cambio de rumbo de mis pensamientos. Si no lo hay, hermano, yo puedo ir a la iglesia y recibir todas las palabras y promesas que haya y nunca voy a ver cambios. Nunca. Debe tomar un nuevo rumbo mis pensamientos. La palabra de Dios dice no se conformen. Otra versión dice no se amolden. O somos transformados o somos amoldados. Una de dos. No se pueden las dos. Hay un dicho por ahí popular, ¿no? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Como que todo el mundo va a lo mismo. Entonces seguimos nosotros muchas costumbres. Pensemos en Hechos 27, por ejemplo, Lucas va con el apóstol Pablo en una embarcación, se levanta un viento, Pablo se va a orar, Lucas se queda ahí, Lucas es médico, Lucas no es un marinero, entonces los marineros saben más. Lucas muy respetuoso dice, pues yo soy médico, si alguien está enfermo aquí, yo lo puedo atender, pero de embarcaciones y eso no sé mucho. Capitán, ¿cómo ve el viento? Y el hombre está que grita y dice, nos morimos todos. Tiene mucho peso el barco y Lucas dice, yo no sé, este sabe más que yo. Y Lucas empieza a mirar a los marineros y empieza a mirar a las personas que hay al lado. Y rápidamente boten todo al mar a ver si aligeramos el peso de esta nave porque nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Todo el mundo, imagínense un grupo de personas, 100, 200, más de 200 personas que van en esa embarcación, todo el mundo diciendo nos vamos a morir, nos vamos a morir. Si usted estuviera en ese barco, ¿qué diría? Sea honesto, nos vamos a morir. Usted lo diría, hermano, usted sale a la calle, estamos en la calle 129, una vía principal, usted va saliendo del ayuno y ve un grupo de gente corriendo, cuidado, cuidado, cuidado. Usted no sabe lo que está pasando y usted mira eso y pega corriendo para la autopista. Y los que están por allá le dicen, ¿qué pasa? Y usted les va a repetir lo mismo, cuidado, cuidado, pero usted no ha visto nada. Tanto es así que Lucas, siendo un hombre cristiano, dice, era tan tremenda la situación que habíamos perdido hasta la esperanza de vivir. ¿Usted sabe qué es perder la esperanza de vivir? Es decir, Señor, prefiero que me quiten la vida que vivir esto. Eso es perder la esperanza de vivir. No quiero seguir adelante, eso es perder la esperanza de vivir. Es decir, que todos los que estaban aquí decían, nos vamos a morir, ojalá no suframos, que no muramos ya y que no suframos. Y Lucas dijo lo mismo. Y queda consignado en el libro de los Hechos. Habíamos perdido la esperanza de vivir. Y estaban en toda esa tormenta, que no solo era la tormenta, el tiempo, el viento, el agua, sino el miedo, la inseguridad, el terror, era lo que se había apoderado de ese barco. Y aparece el apóstol Pablo. Sale de su lugar de oración y les dice, cálmense, cobren ánimo. ¿Ya comió, hermana Nidia? ¿Ya comió? ¿Por qué no van y comen algo primero? Tan débiles, tienen cara de hambre. Eso es lo que les dice el apóstol Pablo, hermano. En medio de semejante lío, ¿qué hizo este hombre? Cambiar el rumbo de los pensamientos de las personas. ¿Qué hizo David cuando entró a la cueva de Adulam? Uy, la cueva de Adulam.
Ponga 3 veces este auditorio, hermano, en una cueva por allá metido, escondido. Lo que a mí más me impacta no es que fueran los endeudados, porque todos hemos estado endeudados. Y eso es un tormento muy tremendo. Lo más tremendo es que dice, los amargados de espíritu. Hermano, un amargado de espíritu logra como exprimirlo a uno. Imagínense todos los amargados de espíritu. ¿Cuál sería la conversación allá? Dios, yo, mejor dicho, solo imaginármelo ya me agoto. ¿Cuál sería la conversación en una cueva de todos los amargados de espíritu, endeudados, emproblemados? Y llega David huyendo y se habría podido unir a ellos. Y sin embargo, de ahí salieron valientes. Él les cambió la perspectiva. ¿Por qué? Porque se necesita alguien diferente, hermano. Entonces el Señor dice, no se amolden a este tiempo. Ustedes deben ser transformados, no se conformen. Entonces la gente grita, miedo, nos morimos, todo se terminó. Hermano, eso es una iglesia. Me voy a divorciar, mis hijos se perdieron, perdí todo, la economía, la gente grita. Y tiene que haber alguien que dice, calma. Yo veo otra cosa, veo en fe. Dios le dio una palabra, hermano. Calma. Pero es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Yo no, pero Dios sí, se lo digo en el nombre de Jesús. Reaccione, recuerde la promesa que Dios le dio. Calma. Y se empieza a transformar la mente. El pensamiento de terror, de angustia, de opresión, de que todo se terminó, cambia. Y se necesitan, y el Señor dice que nosotros somos luz en medio de tinieblas. Donde hay oscuridad llegamos nosotros, ¿y qué llega? Llegó la luz, hermano. Llegó la luz. Somos la sal del mundo, la sal de la tierra, y entonces vamos, y todo lo que era insípido parecía muerto, entonces cobra sabor. Y eso es la iglesia, eso somos nosotros. Mi hermano, pero nos comportamos de esa manera. Si somos luz, si hemos sido renovados en nuestros pensamientos, si vemos a uno o una multitud gritando, nos morimos, todo se acabó, y podemos pararnos en un lugar y decirle, cálmense. Dios está con nosotros, acuérdense. Ese es el papel de un cristiano, no de un pastor nada más. Porque un pastor lo hace en la iglesia, cada domingo. Cálmense, Dios sigue estando con nosotros y trae una palabra que fortalece. Pero ahora nos corresponde a nosotros ir a los hogares, al lugar donde estamos, a la empresa, al trabajo y decir, Dios sigue estando conmigo. Y como pensamos, es como actuamos. ¿Usted sabe que es una paradoja? Una paradoja, mi hermano, es una afirmación o una idea que parece contradecir la lógica. Eso es una paradoja. En la Biblia encontramos varias. Miren la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. El versículo 8 en adelante, dice el apóstol Pablo, respecto a los cuales habla del aguijón de la carne, le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es una paradoja. Él está expresando algo que va, digámoslo de alguna manera, contradice la lógica humana, porque él dice, yo me gozo, por amor a Cristo me gozo, cuando la naturaleza humana y cuando el mundo dice que deberíamos estar tristes. Ay, las debilidades, las persecuciones, los problemas, ¿cómo me voy a gozar yo en eso? Imposible, pero Pablo dice, yo me gozo en eso. Pero él tiene una razón, y ahí va cerrando esta paradoja, y va diciendo, porque entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo una persona va a decir, cuando yo entre más débil soy, más fuerte soy? El que lo escuche dice, imposible, o es débil o es fuerte. No, el pueblo cristiano no. Porque entre más débil soy yo humanamente, más fuerte soy espiritualmente. Porque yo menguo y él crece. Porque cada vez es él más en mí, en mis pensamientos, en mi mente. ¡Ay, cómo ha cambiado esa persona!
Hace un año era diferente, hace 2, hace 5, hace 10 era completamente diferente. Y ahorita su manera de pensar ha cambiado cuando habla. Antes qué feo era hablar con él, siempre todo negativo, siempre problemático, siempre esto. Y ahora habla con una sabiduría. Y ahora, ¿qué le pasó? ¿Dónde aprendió usted eso? ¿En qué instituto? ¿En qué escuela? En la presencia de Dios. Porque ahora es lo que hay en mí, ya no hay otra cosa. Es lo que hay en mí. Es lo que hay en mí. Hermano, nosotros todos tenemos emociones. Hace poco le decía a un amigo, pastor, le pasé en estos días una situación que me tenía como pensativo, como cargado. Tan cargado que me sentía oprimido. Y me dijo, ¿la depresión otra vez, Diego? Y le decía, al rato están esas situaciones ahí, como que pasan esos momentos tan difíciles. Y me dijo, pero diferente. Le dije, claro, totalmente diferente hace 25 y hace 30 años, que en ese tiempo me quería morir, ya no. Paso un momento y me voy a los pies del Señor y me fortalezco en Él. Ya no pienso las mismas cosas de antes. Viene un estado de ánimo, pero ya no me controla y me domina. Ahora busco al Señor para que sea el Espíritu de Dios controlando y dominando. ¿Por qué? Porque entre más débil soy, más fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta. Y son cosas que la gente no quiere admitir en la vida. Yo me las sé todas, yo me lo sé todo, yo soy el más fuerte, yo soy el más sabio, yo soy autosuficiente, hablaba anoche en la iglesia. No, somos débiles. Y entre más reconozcamos nuestra debilidad, más reconocemos nuestra necesidad de Dios. Mi mente debe ser renovada. Mientras yo no tenga la mente de Cristo, hermano, va a ser muy difícil que yo me sostenga en medio de las situaciones. Le conté la historia ahí del libro de los Hechos en el capítulo 27. Lucas era un hombre de Dios y se descontroló también. Y tirábamos todo al mar y corríamos para un lado y corríamos para el otro y habíamos perdido la esperanza de vivir. Pero había un Pablo. Ojalá en su casa usted sea esa persona. Ojalá para su familia usted sea esa persona. Pero eso viene de dentro, de lo que usted se alimenta. Si se alimenta de palabra, si se alimenta de oración. Hermano, más paradojas. Hay unos capítulos en el Evangelio de Mateo que usted los puede leer en casa, 5, 6, 7, que nos habla del Sermón del Monte. Hay una frase que utiliza Jesús ahí al comienzo de cada uno de estos de cada uno de estos pasajes, y es: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Habla de todo, del matrimonio, de la fe, de la ofrenda, del ayuno, de todo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Cualquiera diría: Jesús se reveló a la ley. Jesús dijo: ustedes habían oído que era así, pero yo les digo ya no es así. Ustedes habían oído que era blanco y yo ahora les digo que ya no, que es negro. No, eso no dice en la Biblia. El Señor les dice: ustedes oyeron que fue dicho de tal manera, pero era una representación o una actitud externa, tratar de cumplir la ley. Pero yo os digo que vayamos más profundo, al interior del corazón del hombre, para que ahora obedezcan la palabra desde la intención, no desde demostrar algo. En otras palabras, no sean hipócritas. Háganlo desde dentro, desde la intención. Y cuando usted ve ese mensaje, el otro año, yo tengo preparado hace rato una serie, lo vamos a hacer aquí en el norte también, una serie de examinar todo el Sermón del Monte, hermano. Y entonces cuando examinamos ese sermón, lo que parecía contradecir, no es. Mi hermano levantó este muro y lo hizo de acuerdo a como era antes, pero yo te digo otra cosa. Ay, el pastor me va a tumbar el muro. Y ahora cambió de opinión, que ya no había un muro ahí, que había, qué sé yo, un balcón, una terraza. No, eso no es lo que dice la palabra. Lo hiciste, pero ahora yo te digo algo. Vamos a los cimientos, vamos más profundo porque esto lo vamos a llevar más alto. Eso es lo que dice el Señor. Y ese es un mensaje muy bonito para los que dividen la gracia de la ley. Es que yo no vivo bajo la ley.
vivo bajo la gracia. Ay, si se entendieran muy bien el sermón del monte, se darían cuenta que la gracia tiene mayor profundidad, hermano. Ya deja la hipocresía. Ya no parezcas un cristiano. Ahora vas a ser un verdadero cristiano. Y eso viene desde dentro. Lo que piensas, lo que sientes, lo que forma tu carácter, lo que te mueve, lo que te motiva, lo que te alienta. Y ahí es donde marca la gran diferencia. La gran diferencia. Volvamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Miren, hermano, todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor es para ponerlo por obra. Yo también he compartido varias veces en la radio y en las iglesias. Más o menos el próximo año, más o menos cumplo 23 años en la vida cristiana. Si yo llevara 23 años como cristiano y siguiera yendo todos los domingos sentado en una silla y siguiera siendo el mismo y nada hubiese cambiado a mi alrededor, yo no hubiera llegado a los 23 años en eso, se lo digo, no hubiera llegado. Yo creo que por ahí a los 2 o 3 años hubiera dicho, no vuelvo. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Y no es culpa de Dios. Sería que no entendí yo qué es la vida cristiana. Yo le doy gloria al Señor, porque alguna vez dije, yo quiero vivir la palabra. No la puedo vivir mientras siga teniendo la misma mente y el mismo corazón. ¿Cómo haciendo lo mismo voy a pretender que haya algo diferente? No se puede. Yo quiero conocer, yo quiero aprender, Señor, guíame. Yo quiero. Y más o menos a los 5 años de la vida cristiana, yo ya estaba predicando, a los 5 años de estar en la iglesia. Es un lapso, para algunos corto, para mí se tardó un poquito, debería haber sido antes, pero bueno, el tiempo de Dios, como dicen muchos, el tiempo de Dios es perfecto. Era el tiempo, listo. Y llevo en esto bastantes años, hermano, 18 aproximadamente, 17. Y también como pastor y como predicador veo el cambio. Hermano, ¿quién está contento, gozoso, a gusto en practicar algo todos los días y que no vea nada? Nadie. En la lógica nadie, pero hay muchos que se conforman, hermano, y siguen viviendo la misma vida. Y siguen viviendo la misma situación y están en el mismo desierto. Todo es porque su mente no ha sido renovada. Entonces nosotros debemos llevar la palabra a la obediencia. Ayer terminamos el taller de interpretación bíblica, esta primera parte. Al final del taller le dije a los hermanos, enamórese de la palabra de Dios, léala, respétela, respete la palabra de Dios, no la tuerza, no la tergiverse. Respete la palabra y a los oyentes que usted tiene cuando usted está predicando palabra. Respete la palabra de Dios. Pero enamórese tanto para leerla, aprender de ella, sin ninguna otra motivación que sea para obedecerla. Así de sencillo. Así de sencillo. Mire, hermano, Waze, que es el mapita que uno tiene ahí en el carro, es una gran ayuda, pero también vuelve perezosa la mente del ser humano. Antes de que existiera Waze, todos íbamos para todo lado con indicaciones o con una dirección, hermano. Así de sencillo. Con indicaciones de una dirección. En Bogotá es muy fácil. La montaña, oriente, al otro lado es occidente, y cuando usted mira norte y sur, no es difícil Bogotá. Pero hay lugares que sí. Hay lugares que sí. Pero nosotros mirábamos, no sé si usted sabe leer un mapa, a mí se me dificulta. Es más, se lo digo aquí, a mí las direcciones, hay un lugar en la sabana de Bogotá que se me voltea el mundo, y es Chía, hermano. Uno va por la autopista, se mete, da la vuelta, y yo nunca sé si es la entrada, la salida. Cuando me dicen, ahí entradita, y yo digo, ¿cuál es? ¿Es la de Cota o es la del otro lado? No entiendo. Y llevo años yendo a Chía, y a mí se me dificulta. Ciudad Kennedy en Bogotá.
Ciudad Kennedy, parece que la ciudad en ese lugar se diera la vuelta. Usted va por una calle y resulta una transversal que viene a ser una carrera y entonces aparecen las diagonales. Kennedy es un poquito complicado en Bogotá. Pero antes íbamos sin Waze. Ahora como hay Waze, ¡tin! Listo, ya sé dónde llega, hasta me dice pare aquí. Y nos volvimos perezositos para eso, para analizar. ¿Qué sucede y por qué le cuento esto, hermano? Porque la palabra de Dios, como nos la cuentan hoy, y yo abro mi teléfono y miro en las redes y tengo a quién miro hoy, de los que me gusta a quién miro. ¿Cuántas predicaciones puedo ver? Muchas. Entonces me hacen la tarea, me quedo, me conformo con eso y digo, soy un buen cristiano porque me miro 5 o 6 predicaciones en un día. Qué bueno. Y la lectura de la Biblia y su intimidad con el Señor. Pero ¿para qué si los otros me van guiando? Son como un Waze. ¿Y si el otro está loco? ¿Y si no sabe él para dónde va? ¿Y usted siguiéndolo? Es en la intimidad con el Señor. Entonces usted dice, yo tomo la palabra y tengo que ponerla por obra. Los que tenemos hijos, hermano, nosotros podemos echarle toda la carreta que queramos a nuestros hijos. Darles cantaleta, enseñarlos, aconsejarlos, regañarlos, castigarlos, y hablamos y hablamos y hablamos. Pero ¿sabe ellos por qué van a aprender? Por el ejemplo. No por las palabras, sino aprenden por el ejemplo. Y si yo voy a aprender por el ejemplo, hermano, por el testimonio, pues entonces yo lo que debo hacer es coger esta palabra, ponerla por obra. Eso es todo. Debo coger esta palabra y ponerla por obra. Llevarlo de la teoría a la práctica. ¿Qué es lo primero que me enfrento? Pues con el temor, porque yo estoy acostumbrado a lo natural y la Biblia me lleva a algo sobrenatural, porque yo estoy acostumbrado hasta donde me alcanza mi nariz, hasta ahí veo, y el Señor me da una visión de años. Imagínese usted en el lugar de Abraham cuando el Señor le dijo, y te daré un hijo, todavía no había nacido, y te daré un hijo y en él serán benditas todas las naciones y en un tiempo se van a rebelar, entonces yo los voy a llevar cautivos por allá a otra nación y después de 400 años los voy a dejar salir y cuando los deje salir entonces los voy a llevar a la tierra prometida. Un día el Señor le habla a Abraham y le habla de los próximos 500 años. Eso es demasiada información para uno, hermano. Eso es demasiado. Nada más con esa información. Espere, empecemos por el hijo, lo voy a tener, ya después miramos el resto, como me está diciendo Dios que en 400 años lo voy. Pero usted ve eso en Génesis 15, ¿no? El Señor le estaba hablando a 500 años adelante. Entonces el Señor nos da una visión y es como si se cayera una venda. Yo solo veía hasta mi nariz, hasta aquí. ¿Sabe uno por qué dice solo veo hasta donde me alcanza hasta mi nariz? Por egoísmo, porque somos ególatras. Porque mi mundo llega y los límites de mi mundo soy yo y colinda al frente con Nidia, a la derecha con el hermano, a la izquierda con Cristina, atrás con esta batería, pero este es mi mundo, este es mi planeta, aquí yo soy rey. Y el Señor dice, quítate de ahí, no sea bobo. Y me quita una venda y alcanzo a ver que hay un mundo más grande y empiezo a tener una visión de reino. Entonces cuando Él me da la visión de reino, yo estoy acostumbrado a lo natural. Es que vengo de cuántos años viviendo en lo natural. Y el Señor me habla de lo sobrenatural. Mi mente debe ser renovada. Y cuando mi mente es renovada, entonces yo salgo de lo natural y salgo de mi comodidad, de mi condición y digo, Dios, voy a ir a ti y empiezo a caminar. 14 del Evangelio de Mateo, en el versículo 28. Dice la Biblia, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él hizo una petición. Hermano, ¿cómo se rompe el miedo? ¿Cómo es libre usted del miedo? Enfrentándolo. Porque el enemigo quiere atemorizarlo y recuerde que dice la Biblia que el Señor no nos dio espíritu de temor. El temor no viene de parte de Dios.
Entonces yo tengo aquí, estoy en la barca, está la oscuridad, veo una sombra, estoy en medio del mar y hay una petición. Si eres tú, di que yo vaya a ti. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Ven, no le dijo nada más. Eso es imposible, Pedro, lo que tú estás pidiendo es una locura, ¿cómo se te ocurre? Estás mal, hombre, tú estás loco, vete a un ayuno de 40 días a ver si algún día lo puedes. No, no le dijo nada de eso, simplemente le dijo, ven. Entonces cuando usted tiene fe, usted empieza a dar pasos de fe y le dice al Señor, hace peticiones sobrenaturales. La gente que hay alrededor suyo va a decir, te está loco. Pero el único que se bajó de la barca fue usted. O el único que salió en medio de una tormenta donde todo el mundo decía, nos morimos. Es usted que dice, cálmense, coman algo, miren que tienen hambre. Hermano, esa es la vida cristiana. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que nos diferencia a nosotros en todo lugar y en medio de cualquier circunstancia. El ciego Bartimeo gritaba, le dijeron, cállate. Y él gritaba más fuerte. La mujer del flujo de sangre, si tan solo tocar el borde de su manto y no le interesó su condición, se metió entre la gente a tocar el borde del manto. Hay que romper el molde, hermano. Y hay que renovar la mente. Con una mente tan limitada, sin ser renovada, vamos a convertirnos en cristianos de silla, a hablar a veces mal de la gente, a veces bien, a hacer amigos, a hablar de nuestras penas, a hablar de las grandes promesas que Dios tiene para nosotros y a ver pasar los días y a ver pasar los años y no ver nada, porque seguimos haciendo lo mismo. Hay que romper el molde, hay que salir de la barca, hay que pensar conforme a la palabra de Dios. Hace poco en una prédica yo les decía, hermano, una visión del tamaño de Dios. Una visión puede ser del tamaño de Diego, una visión puede ser del tamaño de Nidia, de Cristina, de Adriana, o puede ser una visión del tamaño de Dios. ¿Cómo es su visión? ¿Del tamaño de quién? ¿Y sabe cuál es su tamaño? Lo que hay en su corazón. Ese es el tamaño de la visión. Ese es el tamaño de la visión. Hay una amiga que compartimos bastante temas de trabajo y todo, y siempre que se está planeando y le digo, mira, hay que hacer esto, yo soy como mentor también de su empresa, la cosa, y entonces le digo, hay que hacer esto, y a veces ella se sienta, ay Dios mío, es que yo no pienso como usted. Le dije, no, tú piensas como tú, ¿y qué hay dentro tuyo? Es que a mí me da miedo, a mí me dan nervios. Hermano, no es que piense igual a mí, yo no quiero que ella piense igual a mí, pero cada vez que comparto, le recuerdo todas las promesas que Dios le dio a ella y le digo, piensa conforme a lo que Dios ya te habló. Tu mente debe ser renovada, porque al punto y hora donde vamos, claro que se ha avanzado, pero deberías ir mucho más lejos, en todo, como empresaria, como ministerio, como todo. Porque la palabra es grande, una visión tamaño Dios. Y yo, a veces parece que yo recordara más la promesa de ella que ella misma. Y eso me pasa con muchos hermanos en la iglesia. Ya no puedo más, pastor. ¿Quién me está hablando? Usted que tiene un tremendo ministerio, ¿cómo que ya no puede más? Si el Señor me ha mostrado a mí a dónde va a llegar usted. ¿Cómo que ya no puede más? Descargue en el Señor todas esas mentiras que el enemigo ha traído. No se conforme, no se amolde. Todo el mundo dice cosas. Nos vamos a morir, todo está mal, todo está acabado. Mi pregunta es, ¿qué le ha dicho a usted Dios? ¿Qué le ha dicho? Porque volviendo a Proverbios 23:7, donde comenzamos, así como piensa usted, así es como actúa. ¿Hasta dónde quiere llegar? Sálgase de la barca, rompa el molde, deje las excusas. Todos necesitamos algún día, todos necesitamos desahogarnos, pero desahóguese delante de Dios o de alguien que pueda ser de bendición para su vida. Deje de estarle contando a todo el mundo
todas sus penurias. Y le voy a decir por qué. Tomando el ejemplo del hogar, que les dije, yo llego aquí, hablo mal de mi esposa con todo el mundo, me victimizo y mi esposa viene el domingo. Y entonces les digo, vino mi esposa. Y todo el mundo mira, terrible esa señora, qué pereza. Y ese es el recibimiento que ella va a tener. Digamos que tengo los mismos problemas, pero nunca hablo mal, sino siempre hablo en fe. Y hablo lo que el Señor ha hablado sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, sobre la vida de mi esposa. Y el domingo decide ella venir a la iglesia. Y yo veo que Dios está empezando a orar, porque he confiado, porque he declarado en fe, porque he orado. Y cuando llega, ¿cuál es el recibimiento de la congregación? El abrazo, bienvenida hermana, esta es su casa. Y todo cambió, ¿por qué? Por las palabras que salen de mi boca, por lo que yo pienso, por lo que yo soy. Y le dejo esto a todos los que están aquí, a todos los que estén escuchando este mensaje y los que lo van a escuchar, hermano. Porque de verdad hay muchas personas que han hablado tan mal de los de su propia familia y todas siguen esperando que un día se conviertan. ¿Cómo van a tener un recibimiento en la familia de Dios si usted ha pisoteado primero la promesa de Dios y segundo a la persona? Lo que indica que en el fondo, muy en el fondo, en realidad usted no quiere que esté. Porque se le acabaría su papel de víctima, hermano. Y si se convierte, y si esa mujer y si ese hombre se convierte en un tremendo hombre, en una tremenda mujer de Dios, ¿se le acaba a usted el argumento? Y ha construido su vida sobre eso, en lo que usted piensa y como usted es. Yo le invito a que vayamos a orar. Estoy seguro, hermano, que todos los que estamos en este lugar, y los que nos escuchen a través de la radio, a través de las redes, a todos el Señor nos ha dado promesas. Y estamos esperando el cumplimiento de esas promesas, hermano. Pero empiece a alimentarse de lo que realmente debe alimentarse. Fortalezca su fe y levántese en el propósito de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, por la obra maravillosa que tú comenzaste en nosotros. Que hoy la perfeccionas a través de este mensaje. Estamos llamados a romper el molde, a salir de la barca. Estamos llamados a ver más allá, Señor, de lo natural y vivir más allá de lo natural y empezar a ver y a vivir en lo sobrenatural. Bendice, amado Señor, cada familia aquí representada, en el nombre de Jesús. Bendice a cada familia, bendice el corazón, bendice los hogares, bendice los matrimonios, bendice, amado Señor, a los hijos, a los nietos, a quienes no están en este lugar. Hoy recogemos esas palabras, Señor, porque realmente lo que hay en nuestro corazón en muchos momentos es tristeza, es ira, es rencor, es resentimiento. Y así como pensamos, terminamos hablando y terminamos actuando. El pueblo, o una generación del pueblo de Dios, murió en el desierto. ¿Hasta cuándo? Les dijo el Señor. ¿Hasta cuándo lo voy a tolerar? Así como han dicho que se haga de esa manera. Muéranse. Y se murieron. Y se murieron. Pero un hombre de fe un día hizo una declaración y el Señor le dijo, así como piensas y como sientes en tu corazón te será hecho. ¿En qué lugar está usted, hermano? En estos dos extremos de la historia, ¿en qué lugar está usted? Ojalá sea en el segundo. Así como tú piensas, será hecho. Porque tienes fe. Porque hablas en fe. Porque caminas en fe. Porque siempre que abres tu boca estás transmitiendo fe. Porque eres un instrumento en las manos de Dios. Porque transmite fe. Porque cuando todo el mundo dice nos morimos, todo está acabado, tú te levantas y levantas tu voz y dices, Dios sigue estando con nosotros. Todavía tenemos esperanza, Dios sigue orando. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por esta obra maravillosa, Señor. Dice tu palabra, buena obra, yo diría maravillosa, que tú haces en nosotros. Gracias por no darnos la espalda, por no desampararnos
y por no desistir de nosotros. Y porque hay esperanza en ti, Señor. Y todavía quedan unos días de este año donde podemos ver tu gloria. Y tener un inicio de un año, Señor, llenos de fe, rompiendo el molde, saliendo de la barca para caminar en tu voluntad y propósito. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por no soltarnos, por amarnos tanto y por ser tan bueno. Perdónanos por protestar tanto y quejarnos tanto. Cómo reclamar tantas cosas que supuestamente no hemos recibido, cuando lo que no merecíamos ya nos lo has entregado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios en esta mañana. Yo le invito, como siempre,